Italia al final de los años 80 y al comienzo de los años 90 vivió un periodo muy duro, donde por un lado la corrupción política parecía sin frenos, sin límites, inatacable, y por el otro la delincuencia organizada pegaba muy duramente al Estado y en particular a aquellos que eran los símbolos del Estado comprometido contra la delincuencia organizada. En 1992 se tuvieron las masacres más famosas, durante las cuales murieron los jueces Falcón y Borsellino, sus agentes de escolta, pero en Italia tenemos un número muy alto de víctimas inocentes de la delincuencia organizada. Y en ese momento, después de las masacres de 1992, la población italiana decidió reaccionar en vez de encerrarse en su casa. Libera nace así, nace como red de organizaciones que ya existían, de organizaciones que se juntan porque entienden que la lucha contra la delincuencia organizada no es una lucha de especialistas, es una lucha de especialistas en muchos sectores, por eso la red. Y nace así, y nace con una operación fundamental. En 1982 había sido aprobada la primera ley donde se define una asociación de tipo mafia. Y en esta ley, cuyo proponente, el diputado Latorre, fue asesinado por la mafia justamente por esta propuesta de ley. En esta ley se preveía la confiscación de los bienes inmuebles a los mafiosos, el decomiso de los bienes inmuebles a los mafiosos. Se había notado en esos 13 años que los bienes, fuera de los casos en los cuales eran utilizados por las fuerzas de policía como cuarteles, se quedaban abandonados, o peor, los viejos propietarios sin título seguían siendo los dueños de esos inmuebles. Y entonces en 1995 Libera empieza a coleccionar firmas para la propuesta de una ley popular sobre la reutilización social de los bienes inmuebles confiscados. En 1996 fue aprobada la ley y el mecanismo y el sistema de reutilización social de bienes confiscados se revolucionó en Italia. La gente empezó a ver las casas de los mafiosos donde se decidían los asesinatos, donde se dividían el dinero de los frutos de los delitos, llegar a ser kindergarten, llegar a ser centros culturales comunitarios, llegar a ser centros donde proteger a las mamás y a sus hijos víctimas de violencia familiar. Eran los lugares donde había asociaciones que ayudaban a los niños de la comunidad, del barrio, a estudiar. Eso fue un golpe tremendo, padecido por la delincuencia organizada. Y desde ese momento Libera ha hecho muchas actividades, muchas campañas, y en los últimos años, junto a otras organizaciones, está llevando a cabo una campaña que se llama Riparte el Futuro. Riparte el Futuro es una campaña que traducida en español sería Reactiva el Futuro, finalizada a mejorar todos los ámbitos de un sistema de anticorrupción, tanto el ámbito legislativo con propuestas dedicadas, fruto del trabajo conjunto entre algunos diputados y algunos académicos, el ámbito social, con una mayor participación, el ámbito de transparencia, a través de la posibilidad para los candidatos de suscribir al momento de la candidatura, de suscribirse a esta campaña. Tienen que dar todos sus datos patrimoniales, los datos financieros, los datos de su currículum, y en cambio reciben una pulsera con escrito candidato transparente, y pueden utilizar esto también en campaña electoral para demostrar a la ciudadanía que merecen el voto porque no tienen miedo de esconder algo. Y todos estos ámbitos son ámbitos cuyos resultados no se pueden obtener en
6 meses. La lucha contra la corrupción es una lucha que necesita años, pero cuando la lucha se hace de manera seria y eficaz.